El tema para nuestro devocional es el poder de la obediencia. Este es un resumen de una clase que se impartió a la iglesia allá en North Haven, Connecticut, y fue una gran bendición haber compartido con todos y cada uno de ellos. La verdad, fue una maravillosa noche haber estado con todos estudiando y aprendiendo acerca de la palabra del Señor. Los comentarios que se hicieron, las preguntas que salieron, las ideas que surgieron, fue maravilloso el momento que pudimos compartir con todos ellos. La iglesia en North Haven les saluda, y si usted vive en el área, no pase un día más sin visitarnos, sino que acompáñenos a uno de nuestros servicios y le aseguro podrá tener un excelente momento pudiendo compartir con nosotros. Hablábamos acerca de la obediencia. En la obediencia hay poder. ¿Qué es obediencia? Algunas personas dicen obedecer. En forma sencilla, pues tiene razón. Obediencia es poder nosotros obedecer. Pero obediencia se deriva de la palabra escuchar y accionar. Cuando nosotros obedecemos, escuchamos lo que se nos ha dicho y de acuerdo a eso que se nos ha dicho, entonces accionamos. De esta manera nosotros estamos practicando la obediencia, estamos obedeciendo. Si nosotros hablamos entonces de escuchar y accionar, se nos viene algo con respecto a lo que la carta de Santiago nos dice, de que nosotros no debemos de ser oidores olvidadizos, sino que debemos de ser hacedores de la palabra. Entonces, cuando practicamos la obediencia, no solamente escuchamos, sino que también hacemos, para no ser oidores olvidadizos, sino practicantes de la obediencia, y mayor aún, cuando sabemos que Dios es quien pide que nosotros los seres humanos le obedezcamos. En añadición a esto, podemos recordar lo que Hebreos capítulo 5 del verso 8 hacia el verso 10 nos enseña, que aún Cristo mismo tuvo que aprender la obediencia. O sea que tuvo que escuchar la palabra del Padre y hacer lo que el Padre mandaba. Jesús, nuestro mayor ejemplo con respecto a la obediencia. Entiendo que a veces obedecer no es fácil, pero es necesario. A veces obedecer no es sencillo, pero es necesario. Y si nosotros sabemos de que obedecer es necesario, pues entonces debemos de poner de nuestra parte para poder agradar a Dios en todo lo que hacemos, ya que nuestro ejemplo de vida es Cristo. Y si Cristo obedeció, y obedecer es escuchar y accionar, pues entonces nosotros debemos de aplicar nuestra vida cristiana a este mandamiento. Si ustedes se recuerdan, Jesús obedeció de muchas maneras, se sometió a la voluntad del Padre, aún en el Getsemaní pedía que fuese quitado, o mejor dicho, quitada la copa por la cual él tenía que pasar y beber de ella. El Padre no le respondió y él se sometió a la voluntad del Padre, obedientemente. La fe está unida a la obediencia, ya que cuando escuchamos lo que se nos dice, debemos de creer que lo que se nos dice va a suceder, y ahí es donde la fe entra en acción. Por lo tanto, la obediencia demanda fe. Si usted se recuerda, cuando Jesús le dice a Pedro, ven, y le llama hacia el agua, donde Jesús estaba caminando sobre las aguas, en Mateo capítulo 14, versos 22 al 33, Pedro, para darse cuenta que él podía al menos pegar o dar algunos pasos sobre el agua, él tuvo que obedecer. Pero la obediencia que Pedro tuvo también le añadió la fe que tuvo en el Maestro, pues Pedro sale de la barca, da unos pasos, al menos dio unos pasos. Él creyó, tuvo fe, obedeció. Sabemos que Pedro se hundió porque tuvo temor, eso es cierto. Pero la Escritura nos dice que él anduvo sobre las aguas cuando intentó salir, y cuando el Maestro le socorrió, Pedro volvió nuevamente a la barca caminando sobre las aguas. Por lo tanto, Pedro tuvo que obedecer el llamado de Jesús
y a la misma vez depositar su fe en que lo que Jesús le decía iba a suceder. Por lo tanto, la obediencia demandó fe. Otra de las cosas que la obediencia demanda es agradecimiento. ¿Por qué demanda agradecimiento? Si ustedes se recuerdan, en Lucas capítulo 17, verso 11 hacia el verso 19, se le acercaron a Jesús 10 leprosos. Jesús le dice que vayan y se presenten al sacerdote, que ofrezcan lo que Moisés había mandado en la ley. Ellos iban de regreso. Los 10 fueron sanos. El punto es de que uno de ellos regresó a Jesús y le glorificó. Le dio gloria a Dios por lo que él había recibido, sanidad de su lepra. Jesús dice, ¿y los 9 dónde están? ¿Acaso no fueron 10 los que fueron sanados? ¿En dónde están los otros 9? Ninguno de ellos volvió, excepto uno que era samaritano. Él volvió a darle gloria a Dios. O sea que obedecieron la palabra de Jesús de ir al sacerdote. Al verse ellos sanados, 9 no regresaron, pero uno regresó y dio gloria a Dios. Estimados oyentes, es importante que nosotros seamos agradecidos con Dios. Algunas veces hay personas que no quieren ser agradecidas con Dios y no saben cómo, quizá. O si saben cómo, no desean hacerlo. Pero nosotros estamos llamados a obedecer, a accionar en fe, pero también ser agradecidos por la obra que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. La obediencia a Dios jamás dejará a alguien en vergüenza. Podemos esforzarnos un poco más y poder obedecer a Dios, poder glorificar a Dios, poder usar la fe que Dios deposita en nosotros para confiar plenamente en Él. Así es que el día de hoy quiero motivarle a que recuerde usted que la palabra obediencia no es simplemente obedecer y se acabó, sino que vamos a escuchar lo que Dios dice y vamos a accionar en favor de lo que Dios nos está diciendo, para que de esa manera verdaderamente estamos obedeciendo. ¿Queremos nosotros obedecer lo que Dios manda? Yo creo que sí. Pues entonces agreguémosle a esa obediencia la fe, pues es Dios quien lo dice y no el hombre. Y además de eso agreguémosle el agradecimiento, porque tanto la obediencia, la fe y el agradecimiento van de la mano y juntas componen algo maravilloso en la vida de nosotros los seres humanos. Que Dios les bendiga a todos ustedes y como les dije antes, si vive en el área de Connecticut, visítenos en la congregación, será un gusto poder tenerle con nosotros. Que Dios les bendiga, la paz de Dios sea con todos y hasta mañana. Bendiciones.